Teniendo en cuenta los resultados de mi proyecto de investigación, damos a entender por medio de este video lo visto en todo el año durante nuestro proyecto. Como bien sabemos o conocemos, el tema principal como base central de nuestro proyecto de investigación este año del área de sociales es el bipartismo. ¿Por qué decidí elegir este tema a diferencia de otros? Porque como bien sabemos, todo tiene un punto de origen. Y podemos decir que gran parte de no solamente la historia política, sino también la historia social, sociocultural y económica de nuestro país parte a partir de lo que se conoce como el bipartidismo en Colombia. De ahí, por ejemplo, podemos conocer la historia o lo que sería la historia política de nuestro país. Y no solamente eso, sino que a partir de ello podemos conocer lo que hoy por hoy conocemos como la violencia en Colombia, el nacimiento de los grupos armados guerrilleros de las guerrillas como las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, entre otras, el nacimiento de los paramilitares, del paramilitarismo en Colombia, toda la toma de violencia, de sangre y dolor que ocurrió en nuestro país más o menos en el siglo XX, en donde podemos decir que el país está secuestrado por la guerrilla, por los grupos armados. Y no solamente esto, sino que a partir del bipartidismo creo que un hecho triste y lamentable, pero que no podemos dejar atrás, sería el narcotráfico en Colombia. El nacimiento del narcotráfico y la toma de poder del narcotráfico, no solamente en el ámbito de la violencia, sino también en el ámbito político, ámbito que desempeñaría un gran papel en este caso, como sería el nacimiento del cartel de Medellín a la mano de Pablo Escobar. Y no solamente esto, sino el papel fundamental de la política que tiene, que tiene este sector del narcotráfico. No solamente del cartel de Medellín, sino del cartel del Cali, la unión con los diferentes grupos armados, entre otros. Como bien sabemos, el bipartidismo en Colombia lo podemos llamar a ese periodo de tiempo que comprende entre 1840, que podemos decir que es cuando nacen los partidos, hasta el año 2002, en que es elegido el presidente Álvaro Uribe Vélez por un partido totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir esto? Esto que llamamos bipartidismo. Como bien conocemos desde el área de la política, el bipartidismo es aquel sistema político que comprende única y exclusivamente dos únicos partidos políticos con opción de ganar. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que existen dos únicos partidos con la opción de ganar, los cuales son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Bueno, algo así como hoy en día lo conocemos en Estados Unidos y otros países, sucedió un gran periodo de tiempo en lo que hoy en día llamamos Colombia, como un periodo fundamental que formó parte de la historia política de este bello país, donde nuestro país Colombia dependía únicamente de la existencia o la capacidad de ganar de dos únicos partidos. Estos partidos eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, digamos que estos dos partidos luchan en una guerra bipartidista durante muchísimos años y llega a generar diferentes conflictos a lo largo de la historia. Tengamos en cuenta entonces que pasamos por diferentes mandatos de diferentes partidos y en ocasiones llegan periodos de tiempo
donde durante muchos años gobiernan diferentes mandatos de un único partido. ¿Cómo nacen estos partidos? Listo. Podemos darnos cuenta que el Partido Liberal fue fundado el 16 de julio del año 1848 por José Ezequiel Rojas. ¿Por qué se llama Partido Liberal? Como su nombre lo dice, está basado en los ideales teniendo en cuenta la Revolución Francesa, esos ideales de libertad, de un partido que está en contra de la esclavitud y en contra de todas aquellas tradiciones que se conservaban en una época. Se cancela el diezmo a la iglesia y su misión principal está en trabajar por solucionar y resolver los diferentes problemas económicos, políticos, culturales y sociales de Colombia. Es decir, ¿de qué manera? Promocionando la libertad individual, la libertad empresarial, pero al mismo tiempo no solamente la libertad empresarial de que cualquier persona tenga el derecho y la oportunidad de montar su propia empresa, sino también la libertad individual de cada ser humano que nos corresponde como personas, es decir, basados en los derechos humanos a favor de la democracia. Otro de los resultados que cabe resaltar también es el nacimiento del Partido Conservador. ¿En qué año es fundado el Partido Conservador? Ok, el Partido Conservador fue fundado en el año 1846 por Mariano Espina. Como su nombre lo dice, este partido tiene como idea central ideas conservadoras, es decir, ideas tradicionales que apuesta por mantener esas antiguas tradiciones de nuestro país, es decir, los valores de la familia, los valores de las familias tradicionales de antes, y de que eso tiene una característica muy importante y es que vemos que en el alto estándar de las familias conservadoras siempre son las mismas familias de siempre. Es por esto que a diferencia del Partido Liberal no está formado por el pueblo o la mayoría de sus votantes no son el pueblo. Por el contrario, son personas de más alto estándar, de altos cargos en el ejército como generales, coronales, etcétera, etcétera. Y también está formado por lo que conocemos como la alta burguesía de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta esto, este orden político de lo que sería el Partido Liberal y Conservador, vemos que a partir de ello inicia una larga historia bipartidista en Colombia, en donde durante muchísimos años gobernarían única y exclusivamente estos dos partidos. Y es aquí donde entra la importancia de las hegemonías. ¿Qué es una hegemonía? Una hegemonía es un periodo de tiempo largo, podríamos decir así, donde gobierna un solo partido. Tenemos el caso de lo que sería la hegemonía conservadora y la hegemonía o la república liberal. Por ejemplo, en 1930 la división del Partido Conservador facilita entonces el acceso de los liberales al poder. Esa sería la misma razón por la que 16 años después sería el causante de su caída. Como resultado de este proyecto de investigación tenemos entonces que la hegemonía conservadora podríamos decir que fueron más o menos 46 años en donde los conservadores controlaban el Estado, es decir, el poder del país. Año tras año, periodo tras periodo presidencial, ganaba un presidente solamente del partido conservador. Mismos años donde se mantuvieron políticas tradicionales y donde se buscaba rescatar esos valores conservadores. Pero ¿qué pasa? Suceden muchísimas cosas en este periodo que nos quedaríamos contando a lo largo de los años, probablemente si me pusiera a contarlos en este momento. Pero vamos a intentar resumirlo. Digamos que a lo largo de este periodo
vivimos bajo una economía conservadora, vemos que se restauran los privilegios de la iglesia, pero vemos que todo esto va sucediendo mientras al otro lado del mundo, en lo que viene siendo nuestros alrededores en Latinoamérica, se van viviendo ciertas guerras revolucionarias y liberales. Es por eso que tenemos el caso de Cuba con la Revolución Cubana, tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Argentina y otros países que van experimentando estas revoluciones. Pero es aquí donde en Colombia, en nuestro país, mientras gobernaba el Partido Conservador en una hegemonía de muchísimos años, suceden ciertas situaciones importantes y fundamentales. Un ejemplo de esto sería la guerra en los 1000 días, una guerra entre liberales y conservadores que se dan en cuenta, o sea, que se da también a partir del mal manejo que iban teniendo los conservadores durante muchísimos años, también de el cansancio del pueblo, de las ganas y necesidad de libertad, de las ganas y libertad de mejores derechos para los trabajadores, entre otros. ¿Qué trae esta guerra de los 1000 días? Trae como consecuencia la separación de Panamá, o por decir así, podríamos decir que más bien que una separación de Panamá, podríamos decir una compra por Estados Unidos para seguir siendo nuestro aliado. Entonces, Estados Unidos paga una indemnización de 25 millones de dólares por porque Panamá fuera de su territorio y no del territorio colombiano. Y al mismo tiempo se van incorporando después de esta guerra, los 1000 días, después de que se termina esta guerra y después de la separación de Panamá, se van empezando a incorporar liberales al sistema de gobierno. Es decir, ¿qué permite esto? Permite que este partido conservador, que esta economía conservadora se empiece a expandir un poco más a lo largo del territorio y el mercado internacional. Y es aquí donde nace otro de los posibles resultados. Y es la idea que, digamos, que después de una gran hegemonía conservadora de 46 años de múltiples conflictos, de múltiples problemas interiores en el país, no solamente en el ámbito del pueblo, sino también en el ámbito político, con unas relaciones un poco difíciles con el Partido Liberal, digamos así que los conservadores pierden el poder más o menos en el año 1930 y esto se debe principalmente debido de cierta manera a lo que sería la Gran Depresión que ocurre en 1929, donde no solamente ocurre una crisis de empleo y de la bolsa de valores en los Estados Unidos, sino que también en todo el mundo, principalmente en estos países aliados o cercanos a Estados Unidos que tenemos aquí en América Latina. Y es por eso que después de esto llega lo que sería una república liberal. Una república que tiene como objetivo, como sentido social, mejorar la economía, hacer crecer la economía, mejorar los diferentes conflictos que existían o tensiones que existían con el pueblo y hacer crecer el país. Hacer crecer el país de forma internacional, como estaban creciendo otros países a lo largo del mundo. Entonces es aquí donde se inician ciertas revoluciones o ciertos proyectos que tienen como objetivo modernizar el país, fomentar el desarrollo empresarial, fomentar el empleo, fomentar las películas que hagan que Colombia se abra a este mercado internacional después de la gran crisis económica que heredó esta hegemonía conservadora. Tenemos entonces a un presidente fundamental para lo que sería este periodo de la República Liberal. Este presidente sería Alfonso López Pumarejo, quien lanzaría una serie de reformas liberales como estructuras económicas y sociales, con el fin de apostar a la educación y apostar también a la economía del país,
democratizando las propiedades rurales y disminuyendo los conflictos agrarios que existían entre esas regiones de constante conflicto, más o menos en los pueblos de constante conflicto entre liberales y conservadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente como ciertas personas ven el lado positivo de un gobierno, otras personas deciden ver el lado negativo de otro gobierno. Es decir, en todos los gobiernos, en todos lados del mundo, nunca se va a pretender la idea de un presidente perfecto. Por el contrario, va a tener sus altas y sus antibajas también. Va a tener gente que lo quiera, que lo apoye y lo defienda, y va a tener gente que por el contrario lo quiera destruir. Esto también sería el caso del presidente Alfonso López Pumarejo, que de cierta manera formaría una gran polarización política entre el sector conservador y el sector liberal. Pero esto no sería suficiente para que se acabara esta gran república liberal que se había formado durante muchos años. De ahí es elegido presidente de la república otro liberal, después de que renuncia López de su cargo, Alberto Lleras Camargo es elegido presidente. Pero también sería el último presidente de esta racha de liberales. Vemos entonces como el 9 de abril de 1948 sucede lo que sería una parte fundamental y decisiva para la historia política de Colombia, que no solamente traería gran conflicto entre ambos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, sino que también traería como consecuencia el periodo de tiempo que hoy en día llamamos la violencia en Colombia y que se extendería a lo largo de los años. Tanto así que podríamos decir que a partir de ese día hasta el día de hoy lo seguimos viviendo a gran escala, a un gran nivel de tensión. ¿Por qué? Porque sería cuando con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ocurriría lo que llamamos el Bogotazo, ya que de cierta manera gran parte de la población que amaba a esta persona, que tenía una estrecha relación con esta persona, llegan a pensar que Gaitán es asesinado por los mismos partidos políticos. Y es que en verdad muchos de estos políticos lo querían ver muerto debido a la gran popularidad que existía entre el pueblo, entre el público y entre los votantes. Entonces por eso que se forma el Bogotazo y se forma una gran tensión no solamente en la capital del país, sino a lo largo y ancho de todo el territorio. Empiezan a luchar liberales y conservadores, empiezan a echar la culpa los unos a los otros, hay protestas, hay manifestaciones violentas, hay muchísimos muertos, pero a la vez, a partir de esto, a partir de la muerte de Gaitán, se crean diferentes grupos armados que hoy en día los podemos conocer como las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, etc. Mismos movimientos que secuestraron y llenaron de violencia el territorio del país a lo largo de los años. Podemos decir que en ciertos años o en ciertos periodos de tiempo el país estuvo secuestrado a mayor problemática por estos grupos armados, ya que empezaron a tomarse parte del territorio, empezaron a expropiar las tierras de nuestros campesinos, empezaron también a entrarse en los barrios de las grandes ciudades de Colombia, empezaron a tomar parte del país, tanto así que podríamos decir que el país en un tiempo dejó de pertenecer en parte a estos movimientos políticos y ya pertenecía más a estos grupos armados, a estas guerrillas. Y es ahí donde no solamente están estos grupos
guerrilleros, sino que también nacen otros movimientos. Estos movimientos serían los paramilitares que se encargan de, por decir así, se encargarían de luchar en contra de estos movimientos guerrilleros, se encargarían de defender también en parte el gobierno, y de otras formas traería como resultado más violencia, largos enfrentamientos durante mucho tiempo entre guerrillas y paramilitares, que aumentaría el terror y la tristeza de muchas madres, cabezas de familia que perdieron a sus hijos por culpa de esta época de la violencia en Colombia. Pero digamos también que a lo largo de la historia se han realizado diferentes acuerdos de paz con el fin de lograr la paz definitiva en el país. Muchos de ellos han fracasado, otros de ellos no. Tenemos, por ejemplo, un caso exitoso, que es el caso del M-19, que se llega a la conclusión de que con el fin de dejar las armas, de que con el fin de dejar la guerra, van a brindar ciertos beneficios políticos. Y es por eso que hoy en día, al día de hoy, podemos encontrar en el mismo Senado de la República algunas personas que pertenecieron a este grupo armado. Pero también tenemos el caso de las FARC, una paz definitiva que se ha intentado lograr a lo largo de los años, y tenemos en cuenta que no se daría sino hasta el año 2017, cuando se firma un tratado de paz con el fin de dejar las armas y que las FARC tenga su propio movimiento político, su propio poder y la propia capacidad de pertenecer a el Senado. Sin embargo, vemos también que a pesar de ello, a pesar de que se logra una paz más estable y tranquila, que aunque lastimosamente es triste saber que personas que en algún momento mataron, asesinaron y violaron, hoy en día se encuentren gobernando nuestro país, se encuentren en el Senado rigiendo y aprobando las leyes de nuestro territorio nacional. Esto, sin embargo, aún no ha terminado. Vemos que surgen las disidencias de las FARC. No es que todas las FARC hayan dejado las armas y se haya convertido en partido político. De cierta manera, muchos de los grandes líderes todavía se encuentran delinquiendo de manera ilegal, todavía se encuentran transportando droga, todavía se encuentran sembrando hectáreas de coca y se encuentran llenando de violencia el país. Entonces tenemos disidencias de las FARC, tenemos ELN todavía, tenemos Clan del Golfo, que en algún momento fueron paramilitares, hoy en día son integrantes del Clan del Golfo, y otros movimientos que llenan de violencia nuestro territorio en una lucha que parecería no tener fin. Y esto nos daría a entender que la violencia bipartidista, o que el bipartidismo se haya acabado en el año 2002 con la elección de Álvaro Uribe, quien en algún momento perteneció al Partido Liberal, pero como no fue elegido como líder principal de aquel partido, entonces decide formar su propio movimiento como el movimiento de la U, y este presidente es elegido a pesar de la existencia de muchísimos partidos que tenemos hoy, como el Partido Verde, como el Polo Democrático, como el Centro Democrático, como el Partido de la U, como el Partido Radical y muchísimos más partidos que tenemos al día de hoy. Digamos que la lucha bipartidista sigue más presente que nunca. La violencia en nuestro país sigue dejando huella. El narcotráfico, a pesar de la muerte de Escobar, una persona que llenó tanto de violencia en nuestro territorio, aún se mantiene en pie. Pero esperemos pues que con la ayuda de Dios, estos hechos violentos que en algún momento marcaron y siguen marcando la historia de nuestro país, no nos sirvan para llenarnos de odio o de concentrismo
y de rencor, sino por el contrario, de sed y necesidad de paz y justicia, necesidad de verdad y necesidad de lucha y disciplina para cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos. Paz para el mundo.